aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas las presentes a este espacio. Muchísimas gracias a los que se han dado un tiempito para estar aquí en vivo con nosotras. Y por supuesto también muchas gracias a aquellas personas que vayan a escucharnos o vernos más adelante. Este es un nuevo episodio de el podcast Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, que tenemos con Ale hace varios añitos ya, y que seguimos avanzando, que avanza en realidad y crece y evoluciona con nosotras mismas y nuestras propias creencias y nuestras propias descubrimientos personales y profesionales, y eso creo que es algo que también nos gusta y nos enriquece a nosotras y esperemos que también al resto en alguna medida. Este es el episodio 55. ¡Ay, 55! Qué bonito número. Buena. Sí, bello número. A ver, mi hermano está por ahí a ver si nos dice algo de numerología. No sé si el 5 juntos tal vez además tiene algún significado por ahí interesante. Y tenemos un hermoso episodio el día de hoy, que lo hemos titulado ¿Cómo se vinculan cuerpo, duelo y salud? Una conversación desde la mirada de la liberación corporal y justicia en salud. Con Ale nos costaba un poco poner el título, porque decíamos realmente cómo podemos plantear tres temáticas que no necesariamente se las relaciona fácilmente, pero que pueden estar sumamente vinculadas en esta mirada que les proponemos, y que nos parece muy importante, esperamos también pueda aportar un poco a su camino de sanación, de bienestar. Y para este episodio tenemos por segunda vez en el podcast a una hermosa, gran invitada que nos acompaña desde México. Ella es Gina Tager. Voy a leerles un poquito sobre Gina para que la conozcan un poco. Gina es coach certificada en alimentación, mente, cuerpo y psicología positiva, además de tener entrenamiento en mindfulness y compasión, alimentación conectada e intervención informada en trauma. Es miembro de la colectiva de alimentación conectada y liberación corporal, donde desde su enfoque de coaching, fundamentado en la filosofía de justicia en salud, ayuda a promover la reconciliación de la relación que las personas tienen con su cuerpo, la comida y la vida, acompañando el cambio de paradigma en torno al peso y la salud, tanto a nivel personal como en profesionales de salud. Gina, querida, bienvenida a este espacio. Nosotras muy, muy felices de tenerte nuevamente con nosotras. Ay, muchas gracias, Rocío. Gracias, Ale. Y gracias a toda la gente que se une en este momento y se está tomando este ratito y los que nos van a escuchar después. La verdad es que para mí, ay, a veces siento que decir que un honor suena cliché, pero lo es y además no sé, me alimenta mucho el alma, entonces se los agradezco mucho. Creo que estos temas, pues por lo menos para mí son realmente importantes y todos nos beneficiamos de que haya más espacios como el que ustedes están abriendo y que además se está alimentando en la gente que nos acompaña hoy. Sí, sí. Y hace poco hemos tocado el tema del duelo, pero una vez más queremos abordarlo porque todas y todos hemos experimentado el dolor de perder algo importante, ¿no? O sea, no solamente son pérdidas grandes, también las pequeñas pérdidas, las cotidianas, pueden dejarnos una huella que muchas veces no reconocemos conscientemente. Y hoy queremos hablar justamente, específicamente, de los duelos que nos habitan en torno al cuerpo y a la salud. Hace un par de años, sí, el 2022 creo, he tenido la oportunidad de participar del seminario hacia un paradigma de liberación corporal, equidad y justicia en salud de la colectiva de alimentación conectada, de la que forma parte Gina. Y para mí ha sido una experiencia muy transformadora. Ahí me he podido hacer consciente de muchos dolores propios y dolores colectivos también
que cargamos en torno al cuerpo y a la salud. Que son dolores que además quisiéramos ocultar en lo más profundo con la esperanza de que probablemente desaparezcan o de liberarnos de la incomodidad de transitarlos. Sin embargo, negarlos, evidentemente, no los desaparece, por el contrario, los cronifica y terminan expresándose muchas veces de manera quizás inclusive más dolorosas y destructivas. Y en el seminario también he aprendido que podemos hablar de temas incómodos, dolorosos, desde la curiosidad y la compasión. Podemos sentarnos con nuestra vergüenza, con la culpa, con la confusión, cuando se crea un espacio seguro que acoja lo humano, lo vulnerable, ¿no? Y no necesitamos hacerlo solas. Es profundamente sanador hacerlo en comunidad. Y por eso nos parece tan importante seguir acercándonos a estos temas desde el respeto, la delicadeza, reconociendo que la pérdida y el dolor nos van a acompañar siempre y que hay dolores que vivimos como individuos, pero también como sociedades. Y estas heridas que dejan merecen atención y cuidado. Y creemos que, sin lugar a dudas, Gina es la persona ideal para acompañarnos en esta conversación. Así que yo también te agradezco muchísimo, Gina, por haber aceptado una vez más la invitación. Antes de entrar de lleno al tema, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito cómo llegas tú a los enfoques o las filosofías de liberación corporal, justicia en salud, desde las que actualmente trabajas y cómo se vinculan con el duelo? Bueno, creo que esa es una pregunta muy Uf, importante y al mismo tiempo que podría llevarnos mucho tiempo. Entonces voy a tratar de hacerlo muy cortito porque yo suelo volarme. A partir, como muchos de nosotros, de historia personal, trabajo personal, empiezo a moverme en el ámbito profesional con este tema de la relación del cuerpo y la comida. Creo que la mayoría de nosotros, independientemente del cuerpo que tengamos, nos podemos relacionar con el miedo que hay hoy en día, que si como esto, que si no como esto, que si subí de peso, que si tengo que bajar de peso. Entonces, en ese camino y en esa exploración, porque de manera natural siempre he sido muy curiosa y rebelde, diría, mi papá me llamaba su romántica rebelde, este, pues siempre voy buscando lo nuevo y cuestiono de manera natural, como esto no me hace mucho sentido o esto sí, y no quiere decir que siempre esté en lo correcto, pero así es como doy con gente como mis compañeras de hoy de la colectiva, que tienen perfiles muy parecidos. Esta fue creada por la doctora Lilia Graue, que es alguien que admiro muchísimo, y a todas las colegas de ahí las admiro muchísimo, y todas compartimos este perfil de no necesariamente quedarnos con lo primero. Entonces, a lo largo de nuestro caminar, cada una por su lado, fue buscando como estas vertientes no necesariamente tan seguidas a nivel colectivo, empezando, por ejemplo, con el tema del peso y la salud, que no son uno, hay un montón de evidencia al respecto. Así fue como nos fuimos juntando. Y ya juntas, y en muchos casos de la mano de Lilia, que es, digamos que la que siempre va como punta de lanza y trayendo cosas nuevas, es que damos con estas, no sé si llamarlas teorías, formas de ver la vida, propuestas. filosofías, donde empezamos a hablar de, primero, toda la atención tiene que ser basada en justicia, es decir, digna para todos, sin importar quién sea. Ahí conectamos, ese curso lo tomamos juntos, Lilia y yo, los de duelo, porque claro, estamos hablando de cuerpo y comida y todo el mundo está sufriendo. Entonces, no se trata de ver cómo te quito ese dolor, es cómo te acompaño en ese dolor, porque si yo lo quiero hacer desaparecer, como bien dijiste, nada más lo voy a cronificar y va a salir. Entonces, primero fue cada una por su lado y después fuimos haciéndolo de la mano, una encontraba algo aquí, lo compartía, lo estudiamos unas cuantas, y yo no diría que ya llegué, es decir, ya estoy en esto, sino es un camino en el que seguimos,
seguimos aprendiendo, seguimos desaprendiendo, integramos cosas nuevas. Algo que es una filosofía nuestra y que lo compartimos al seminario es cuestionarnos constantemente. Es un lugar muy compasivo. Quizá lo que yo sé hoy, incluso lo que hablemos hoy y compartamos hoy, quizá en 10 años la experiencia nos lleva a decir, pues esto que veíamos como el panorama completo, pues solo era un pedacito. Hoy podemos ver un poco más allá. Entonces, así fue como se fue dando y específicamente el de duelo, Lilia lo comentó y juntas, hemos tomado varias cosas juntas y es una delicia. Fue que lo fuimos integrando y fue que se decidió poner en el seminario porque no podemos hablar de salud, de cuerpo y comida y no tener algo con qué poder atestiguar, acompañar y presenciar el dolor que ya está. No nos lo inventamos, ya está, ¿no? Entonces se nos hizo una forma hermosa y muy humana y muy real y mucho más amplia de la teoría ya conocida, que es muy buena, la del duelo conocida ya, pero creo que esta va más allá y nos encanta ir siempre más allá y seguiremos tratando de ir más allá. O sea, que lo que escuchen hoy, si en 10 años me escuchan decir más, no es porque me retracte, es porque vamos sumando y siempre cuestionando, ¿no? Una querida, y en ese sentido, importante como dices, ¿no? Hay como un enfoque más o menos tradicional de qué es duelo y cómo se trabaja la temática de duelo. Entonces, desde tu perspectiva y quizá desde la colectiva, como nos compartes, qué se entiende, qué podemos entender por duelo? Bueno, esto viene de un autor llamado Francis Weller, tiene un libro precioso que se llama Los 6 portales del duelo, lo pueden buscar, es algo divino. Amplía bastante esta visión muy importante de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es el modelo de duelo que en general conocemos todo, que tiene este paso de la negación, el enojo, la negociación, etcétera. Pero que en sí mismo ve el duelo como estas pérdidas, ¿sale? Y sí, lo son. Definitivamente todos tenemos pérdidas, mayores, menores, medianas, a lo largo de la vida, y sí que se ven estos pasos. Francis Weller va más allá y empieza a hablar sobre distintas puertas para tocar ese reino del dolor. Es decir, esto de las pérdidas es una de las muchas formas en las que los seres humanos, yo diría los seres vivos, pero nos quedamos en los humanos, tocamos el dolor a lo largo de nuestras vidas. Y es tan importante nombrarlas porque cuando yo soy consciente de que si pierdo mi trabajo, pierdo mi casa o pierdo un ser querido, me va a doler y bien o mal nos damos un poquito, como sociedad no nos damos mucho permiso para sentir dolor. Un poquito de permiso, hasta tiempos nos ponen. La teoría dice que tú ya tendrías que haber superado esto porque la pérdida de tal dice que tanto, ¿no? Entonces, bueno, pero ya nos dimos un poquito y ya lo nombré y como que valido un poco mi experiencia. Sin embargo, Francis Weller habla de que hay muchas otras formas de tocar este reino. El dolor son puertas, por eso se llama portales, que no tenemos conscientes, por lo tanto, al no poderlas nombrar, no las validamos, mas no por ello dejamos de sentirlo. Y entonces la invitación de esta forma de ver el dolor es, una, poder ir nombrando distintos portales y que él dice, no es que sean los únicos, yo comparto estos 6, ¿sale? Y 2 de ellos a mí me volaron la cabeza con este trabajo que hacemos con el tema del dolor. Uno es las partes nuestras que no conocieron el amor. Todos, todos tenemos partes de nosotros mismos que han aprendido a guardarse o que hemos guardado un poco a fuerza, que cuando salen sentimos vergüenza, insuficiencia. Y esta es una de las formas de entrar a este reino del duelo. ¿Por qué? Porque para poder pertenecer, de alguna manera la sociedad no estaba lista, no supo manejarlo, no estamos culpando a nadie, y entonces aprendimos que esas partes no. Y ese es un duelo además con el que voy a convivir toda mi vida. O sea, no es como que en 2 años lo superas porque eso es lo que dice el libro. Lo que dice Francis Weller es, el dolor es una parte inherente de la vida y nos invita a verlo como un compañero. Esto no quiere decir me voy a tirar a como vivir mi vida en una tormenta, no necesariamente, y cada quien es libre de hacerlo como quiera, entrada, sino que al verlo yo como el compañero, que es nombrarlo y hacerlo consciente, puedo vivir mi vida de una manera distinta. Es decir, ven, súbete y vamos, ya estás aquí. Ya nombré uno, el otro
Hay varios, no los vamos a nombrar todos, pero el otro que tiene mucho que ver con el tema de la salud es el daño que hemos hecho a otros y a nosotros mismos. Eso duele. Cuando nos damos cuenta que como seres humanos hemos dañado y vamos a dañar, porque es parte de la definición de ser un ser humano que está aprendiendo. Todos dañamos. En toda relación existe ese daño. ¿Qué hago con ello? Es otra cosa. Pero el daño está. Cuando yo me doy cuenta de eso, si estoy conectada a mi humanidad, me va a doler. ¿Qué hago con eso? Entonces, pues ya amplió, ¿no? De solamente lo que es el primer portal, que son las pérdidas, importantísimas. Pues de pronto ya hay otras formas que además voy a llevarlas conmigo a lo largo de mi vida. Pero eso le decía, wow, porque no es como que, ay, tuve esta pérdida ya la acomodé. El duelo nos acompaña, es parte de la vida. Pero es un compañero, no nos va a hundir, no es un verdugo, pero tampoco puedo hacer como que no está. Entonces, ese gris es una forma distinta de ver este proceso de vida en general, pero si hablamos de salud, también. Mm, mm. Y Gina, lo has comentado un poquito de pasada, digamos, pero sería bueno que profundicemos un poco de qué manera el cuerpo y la salud pueden convertirse en estos terrenos de duelo, ¿no? O sea, cómo se vinculan entre sí. Igual me voy a ir muy por encima porque nos quedamos horas, ¿eh? Si alguien tiene la sensación de que le faltó, lo sé, a mí también me va a faltar, pero no está Son nombre, años. ¿vale? A ver, cuando yo trabajo con alguien, ya sea una persona que trabaja su proceso personal o un profesional de salud que está en este proceso de cambio de visión, y ponemos en lo que entendemos como salud hoy como sociedad, podemos ver, voy a hablar en general, no estoy diciendo que a todos nos quede el saco, ya cada quien, pero nuestro concepto de salud está altamente cargado de culpa, vergüenza, angustia, no lo estoy haciendo bien. Hay muchas razones políticas, económicas, históricas, el por qué tenemos este tema de salud que tenemos, pero nada más es voltear y ver los anuncios, la publicidad, las etiquetitas en los alimentos, que no sé si ustedes tengan, pero en México son así como wow. Y entonces constantemente está el, si no lo haces es porque no quieres, si te enfermaste es porque lo hiciste mal. Solemos recurrir a estos hábitos sanos desde un lugar de lo tengo que hacer bien. En mi experiencia es menor el número de gente que lo hace desde este lugar de placer y alimentar un bienestar para poder vivir la vida, sino que yo he aprendido que tengo que, y que mi salud depende enteramente de mí y que si me enfermo es porque lo hice mal. Ahí, cada quien que vea, porque es un espectro esto, ¿sale? Y ahí nos vamos al portal de las partes nuestras que no han conocido el amor. Cuando empezamos a trabajar el desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, yo no estoy diciendo que las frutas y las verduras son malas y que no hay que comerlas, por supuesto que son muy importantes, pero hoy sabemos que hay una enorme diferencia e impacto en mi salud física, mental y emocional, que además están conectadas, no las puedo separar. Mi pensamiento secreta sustancias en mi cuerpo, o sea, es una vía, ¿vale? Hay una enorme diferencia de impacto en mi ser si yo consumo esta fruta, esta verdura desde un lugar punitivo, de miedo, versus si lo hago desde un lugar de alimentación de mi ser, cuerpo, mente, alma, lo que cada quien quiera, lo que cada quien entienda, ¿sabes? En su cosmovisión. Y muchísimas veces surge desde este deseo tan humano y cruel que creo que la mayoría de nosotros podemos conectar de quiero ser suficiente, quiero pertenecer, quiero ser amado, amada, amade. ¿Quién no quiere eso? Y hoy por hoy, las personas sanas son consideradas las personas que lo hacen bien, son personas tratadas con más respeto y más dignidad, tenemos estadísticas, y las personas que consideramos enfermas, personas que de cuerpo grande, que hoy, bueno, o sea, la gordofobia está por todos lados, son tratadas con desprecio, no son atendidas. Entonces, ahí ya tenemos un portal donde la salud y ese duelo de no ser suficiente
se vincula y está permeando y filtrando la mayoría de nuestras decisiones y nuestras acciones y el cómo vivo yo mi cuerpo y mi salud. Cuando puedo empezar a tocar esos lugares de miedo, de las personas que no conocieron amor y puedo empezar a contenerlos, como bien dijiste, no tiene que hacerse solo, sino en compañía. Hoy vemos que la sanación en colectivo es mucho más poderosa, entonces puedo empezar a tomar decisiones distintas, ya no desde esta angustia natural y humana de, ¿sí? Que a veces ni siquiera es consciente. Entonces, eso es así como ¡pum! Por encimita. No sé cómo lo reciba cada quien, porque es diferente la experiencia de cada quien. Cristina, querida, y en ese mismo punto, tú nos compartías en la charla que teníamos con la Ale, este tema de vincular el duelo y la relación que tengo con mi cuerpo y mi salud, también como pacientes, ¿no? Que somos, que vamos a un médico o que somos parte de un sistema de salud, que además sabemos, usualmente si vamos es porque, o sea, vamos con cierto grado de vulnerabilidad, esperando este apoyo que a veces buscamos solamente en el médico, digamos, y peor cuando se trata de enfermedades más complejas, ¿no? Somos más vulnerables, etcétera. Y aquí hay un tema también complejo, digamos, independientemente, por supuesto, de lo que está por detrás de cómo actúan los médicos, ¿no? En la mayoría de los casos, seguro con la mejor intención. Pero, ¿qué nos puedes compartir un poco al respecto? Porque no es tan sencillo y usualmente no funciona así, lamentablemente. No, no, lo que como platicábamos en la última charla que tuvimos, hay un tema súper importante y creo que en este momento está siendo muy dañino, especialmente cuando yo no me percibo digna de ese amor, merecimiento que se conecta a estas partes mías que aprendieron que no estaban bien. Mayor, si mi cuerpo está expresando rasgos que socialmente vemos como no aceptables, llámese enfermedad, llámese peso alto, eh, suele reviolentar y retraumatizar la experiencia de ir con cualquier profesional de salud, y aquí no estamos señalando a profesionales de salud, sino al sistema de salud, ojo, ¿sale? Porque esto no se trata de atacar al médico, el médico aprendió eso y genuinamente cree que está haciendo algo correcto. Pero imagínate, si yo ya vengo con eso, mis conductas están informadas desde ese lugar, ¿sale? Y a mí no me ven a la cara, no me creen. Es súper común que si yo llego con una enfermedad o con un cuerpo grande, el momento en el que yo digo, yo hago ejercicio, yo voy a decir lo más común, ¿no? Lo más cliché, como frutas y verduras, no me creen. Y al no creerme, fíjate. Ahora, obviamente el médico también está actuando normalmente desde este portal, porque se le ha enseñado que tiene que tener la respuesta, que casi es un dios, lo estoy exagerando un poquito, y entonces desde esta voluntad de hacer las cosas bien para demostrar que sí, que es buena persona, que es un buen ser, también está informado desde ese portal, pues va a hacer lo que se le enseñó sin cuestionar. Entonces, si a él le enseñaron que toda persona gorda a fuerza está en el sillón atascándose comida y que si lo hace hay que ir más allá, pero bueno, eso es otra plática. Entonces, pues no le va a creer, ¿sale? Los dos están informados desde ese portal. Hoy tenemos estadísticas de la enorme cantidad de falsos positivos en una persona de talla grande, por ejemplo, donde no, es que tú estás enfermo, o sea, sí o sí, y ambos están, y la persona se lo cree o la persona cree que algo está mal o que no dijo bien las cosas, y entonces sigue lo que le dice el médico y se sigue creyendo que está haciendo las cosas mal, ¿sale? Y el médico ni siquiera diagnosticó correctamente porque le diagnosticó otra cosa asumiendo su cuerpo. ¿Me explico? O una persona con diabetes que no mejora, porque no todos mejoran nada más con los cambios alimenticios, incluso no todos mejoran igual con el mismo tratamiento. Hay muchos factores que influyen y si yo no escucho o yo como paciente me creo luego, es que lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, no se va a poder dar un tratamiento adecuado, no se va a poder dar esta relación, porque ambos están detonando desde este duelo no visto. ¿Me explico? Entonces,
sí que afecta un montón y sí que hay un cambio enorme cuando como paciente, yo, así como ayudo a profesionales de salud a hacer este cambio de paradigma, soy paciente y he estado en ese lugar, en un peso bajo, en un peso más alto, soy mamá de pacientes, de pacientitas, ¿no? Una con cuerpo muy normativo y otra con cuerpo no normativo, es decir, de talla grande por genética, ¿sale? Y entonces, Mm. si con el entrenamiento que tengo, que no voy a decir que soy la persona ideal, ahí siempre me queda como el, no sé, seguramente alguien sepa más que yo, mucho más que yo, pero que sí que llevo un camino recorrido. Si con el entrenamiento que tengo es difícil, cuando me toca una de estas situaciones donde hoy que sé que tengo derechos, hoy que puedo nombrar, no, no, no es así, no va por ahí, ¿sí? Y poner las cosas un poquito más en el lugar es difícil, porque además cuando yo tengo estas partes que no he conocido el amor, suele venir de alguien con jerarquía más alta, papás, adultos, familia. Esa parte Mm. inconsciente se queda. Cuando yo voy al médico o cualquier otro profesional de salud, esta jerarquía está puesta. Entonces, muchas veces me dicen, es que me choqué, claro, porque suelo Sí. responder desde este otro lugar más chiquitito que fue lastimado. Entonces, si para mí es difícil, porque lo es, ¿eh? Lo es. Mm. Claro que tengo una comunidad donde puedo llegar a decir, me pasó esto, me congelé, y desde ahí, obviamente, acompañar esto y después definir ciertas estrategias para que a la siguiente no me pase tan fuerte. Ahora imagínense para alguien que ni siquiera puede nombrar, que tiene este dolor, que tiene estos derechos y que no, que su salud no solo está en sus manos y que no, que su peso, ¿no? ¿No? Es mucho peor y lo único que estamos haciendo es retraumatizar, retraumatizar, retraumatizar. Por eso se me hace tan importante hablar Mm. de estos temas y trabajar estos temas. Porque si estamos hablando de salud, esto afecta a la salud de la persona. Esta sensación de insuficiencia va a secretar un montón de sustancias, va incluso a afectar su ADN, lo va a cambiar. Y entonces tenemos un montón de situaciones que decimos, sí, claro, es que seguro sigues comiendo muy mal y no, resulta que son los altísimos niveles de colesterol, en fin, ¿no? Y de, perdón, de cortisol, que sube el colesterol, por cierto, y todas estas cadenas que muchas veces se generaron no de un hábito, sino de circunstancias y Mm. experiencias. Entonces estamos hablando de salud, pero lo primero que necesito es no seguir dañando la salud de las personas con las que trabajo y que yo como persona o paciente entienda que mi salud, sí que mis hábitos son importantes, sí que una parte que está en mis manos y hay otra que no, y no soy ni culpable, ni deficiente, ni mala persona, sea cual sea mi estado de salud. No sé si esto abarca tu pregunta o ya me volé, pero se me hizo, me No, inspiré. como dices, parte, ¿no? Porque realmente solo eso ya sería una charla. A ver si Sí, algún rato lo sí. hacemos, corazón. Pero Eh, ya quiero aumentar algo ahí que me parece súper importante, que no solamente tenemos esta imagen de cuerpo correcto, ¿no? Un tipo de cuerpo específico que es correcto y que todo lo demás es cerrado y este cuerpo tiene que ser corregido, sino que también está el funcionamiento y el desempeño, ¿no? O sea, cuando nuestra forma de percibir, de procesar, de responder al mundo es diferente a lo que se considera normal o deseable en la sociedad. Y también esta obsesión, casi mandato que existe en torno a la felicidad, ¿no? En torno a estar bien, siempre alegres, siempre positivas. Entonces, cualquier dolor o debilidad nos deja, como dices, sintiendo que hemos hecho algo mal, ¿o no? O que no estamos a la altura de lo que se espera. Y claro, a toda costa queremos ocultar o negar estas emociones incómodas, em, que luego se van a expresar, como dices, Gina, ¿no? En maneras distorsionadas desde la culpa y desde la vergüenza. Y estas experiencias de crecer y de vivir intentando encajar en modelos corporales, neurotípicos o de éxito, dejan heridas profundas de sentirnos excluidas, ¿no? Y como dices tú, cuando la pertenencia es una necesidad fundamental de supervivencia para el ser humano, ¿no? Y gracias por mencionar
también esta parte de las neurodivergencias que es tan importante y que hoy estamos viendo cómo ha lastimado, ¿no? Hay Sí. por poner un ejemplo concreto, por si alguien no está familiarizado con el tema de las neurodivergencias, somos aquellas personas que procesamos distinto, nuestro cableado neural es diferente, llámenle TEA, que es trastorno del espectro autista, altas capacidades, dislexia, TDA, etcétera. Y, por ejemplo, hoy por hoy, cuando llego a una consulta, especialmente con mis hijas, ¿no? Porque yo ya tengo demasiado ahí más que otras cosas, ¿no? Como que ya me adapté, mis partes estas que no conocen el amor ya están, pero bien profundas, y ahora es la terapia de volver a sacarlas, ¿no? Pero con las niñas, una persona neurodivergente suele tener por paquete problemas digestivos. ¿Por qué? Porque hay un montón de neuronas en el sistema digestivo. No saben los años en los que se me achacó. No les enseñó a tus hijas a manejar sus emociones, darle tecitos, alimentar la autoestima. Cuando ya teníamos terapias, hay una neurodivergencia. Entonces, obviamente ya se puede, claro, atender desde otro lugar. Por eso es tan importante conocer Mm. esta parte de cómo el dolor me va a acompañar. Yo por ser neurodivergente siempre me voy a sentir que no encajé. Es más, comenzaba el programa y hasta dije, ay, tenía yo que haber dicho, y me recordé, a ver, nena, esta eres tú. Pero ya conectamos con esas partes que no conocen el amor y que puedo yo trabajar con ello, ¿sale? Y cuando hablamos de salud, pues imagínense. O sea, todos los falsos positivos y falsos negativos que llega a haber, y por eso es que en la colectiva trabajamos tanto por apoyar tanto pacientes como profesionales, seres humanos en general. Todos vivimos en un cuerpo, tenemos una mente, a poder transitar este cambio de la forma en la que nos percibimos, la forma en la que nos vivimos, la forma en la que nos tratamos y la forma en la que nos relacionamos. Cuando hablamos de justicia en salud, y cuando hablamos de liberación corporal, básicamente significa eso. Luego está muy rimbombante, pero eso es lo que significa. Y el duelo viene con nosotros, pero también el placer. Esa es la maravilla. Y cuando le decimos, vamos a abrirnos al duelo, a la incomodidad, habitar un cuerpo es incómodo. Es así, esto del cuerpo donde voy a estar, no existe, no es cierto, no existe. Hay una incomodidad natural por habitar mi cuerpo y es distinta a la que tienes tú porque tu cuerpo es distinto, a la que tienes tú, a la que tienes tú. Pero si yo puedo conectar con eso y abrir espacio a ello, esté en salud, lo que sea que signifique, o esté en un proceso de enfermedad, también puedo abrirme al placer, es decir, voy a poder empezar a explorar, porque además ya me sé que sí merezco, formas también de tocar placer en mi cuerpo, cómo alimentarme, cómo nutrirme. Entonces decía nuestra maestra de duelo, en una manita agarro el duelo, los que sea que tenga yo ahí, y de otra manita agarro mi alimento, mi nutrición, mi placer. Y así voy por la vida. Porque cuando yo desconecto con el dolor y entonces estoy haciendo de todo, corriendo como el correcaminos, ¿no? De la caricatura. A ver cómo le hago para no sentir el dolor, que además va a salir, como bien dijo Ale, también me desconecto de esta otra parte que tanto busco, que se supone que para eso queremos la salud, ¿no? Para vivir con cierta plenitud. Entonces, así como decías que yo entré en la psicología positiva, sí, y ahí entendí que para poder hablar de gratitud y de todo eso que es muy importante y muy lindo, primero necesito ponerle la mano a mi dolor, ¿no? Como ya saber que cada vez que yo empiezo una interacción social, va a haber algo que me haga sentir que no lo hice bien, porque es mi cableado. Venga, y esta soy yo. Ok, vamos a conectar desde ahí. Así que gracias por mencionar. Ina, querida, alguito nos has comentado, pero sí, como me parece importante puntualizarlo porque creo que aquí entramos todos de una u otra manera, ¿no? Que es, ¿cuánto crees tú eh, que tenemos control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud, ¿no? Este tema que tú mencionabas, es decir, en general se nos plantea y por lo tanto creemos firmemente que yo tengo el control de mi cuerpo y mi salud constantemente y siempre y en todas las circunstancias. Entonces,
¿Qué nos puedes comentar al respecto, corazón? Ay, gracias por traerlo y ponerlo sobre la mesa. Porque, bueno, siendo alguien que parte de mi neurodivergencia es que soy intensa y apasionada, cuando yo todavía me compraba el discursito este de si quieres puedes y todo está en tus manos, hay excuso decirles las cosas a las que yo llegaba porque todo está en mis manos, ¿no? Y ahí hay que lograrlo y entonces, ahí va. Y no. Hoy por hoy, por eso quise aclarar que en 10 años platicaremos algo distinto. Hoy por hoy, lo que se ha logrado mapear, porque hemos visto que la salud, híjole, está impactada por un número innombrable de factores, innombrable, desde físicos, ambientales, genéticos, relacionales, colectivos, social, o sea, entonces, haciendo el hincapié de que probablemente este número que yo les dé esté sesgado, porque creo que no hay cerebro humano que pueda mapearlo todo. Sí que hoy sabemos, a partir de la empresa que es quien aconseja la OMS, me voy a ir con la OMS, ¿sale? Que se llama Goinvo, y en este momento es quien está asesorando en este tema estadístico. Se dice que no más del 34% de nuestra salud tiene que ver con nuestros hábitos. Ahora, quiero aclarar, aquí hay que meter contexto. Por supuesto que si hay una persona que en su vida ha consumido fibra, tiene problemas dietéticos y se le empieza a administrar, obviamente dosificada, el cambio que va a haber en su salud va a ser de la noche a la mañana. O sea, con esto no quiero decir, no, no existen esas personas que hicieron un pequeño cambio de hábitos y tuvieron un cambio enorme. Claro que existen. Estamos hablando de estadísticas, ¿sale? Pero sí sabemos que en el grueso de los casos, los hábitos sí que son importantes, pero no son el factor determinante, que esto es muy distinto al discurso que nos han dado, donde yo me paraba a las 4 de la mañana a hacer esto y hacer el otro, porque si quieres puedes, y entonces ya mis hijas y mi marido decían, ya no te aguantamos. Y yo decía, pero se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Queremos salud para ser felices y estar positivos. Y yo obtuve todo lo contrario. Entonces, hemos visto que hay factores, o si viéramos un pastel, hay rebanadas que son mucho, mucho más grandes y más pesadas que la de los hábitos, como por ejemplo los factores socioeconómicos. ¿Qué tanto acceso tengo yo a sistemas de salud, a programas de seguridad social? Y si tengo acceso, ¿qué trato estoy recibiendo? Por eso hablaba tanto hace rato del profesional que pensando que hace lo mejor ni siquiera me escucha o no me da un trato digno. Eso va a afectar directamente mi salud y para quien solamente pueda ver en este momento de su camino la salud metabólica, va a afectar su salud metabólica enormemente. El tener relaciones significativas se ha visto que tiene más impacto en la salud de una persona que el comer frutas y verduras y hacer ejercicio y dormir 8 horas. Ojo, no estoy diciendo que no es importante. Aquí tenemos que meternos al mundo de los grises y no de los extremos. Es muy fácil irnos a los extremos, ¿sale? E incluso en ese 34% de la rebanada de los hábitos se ha visto que mucho también tiene que ver con mi privilegio y acceso, porque pues sí, igual yo quiero comer frutas y verduras, pero si yo vivo en un desierto alimentario, que son zonas normalmente de bajo nivel socioeconómico, donde no tienen acceso fácil, donde tienen a veces 2 o 3 jornadas, bueno, turnos de trabajo, y no hay cómo ir a comprar frutita fresca, ah, no, pero tú no lo estás haciendo bien, no quisiste, por eso no lo hiciste. Ahí se rompe ese discurso y vemos que la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, incluso en los hábitos hay un factor socioeconómico que impacta, donde algunos tenemos el privilegio de decir, voy a hacer mi ejercicio todos los días y puedo. Hay quien no puede. Y eso ya entra entonces también en otro pastel. Por eso es tan complicado y se conectan unos con otros. Pero más o menos para que se den una idea, piensen en un 34% que está condicionado a otros factores. Cambia mucho la cosa. Ah, y el peso no es uno de ellos, ¿eh? De manera directa, por cierto. No está directamente relacionado, eso quizás sea otra plática, pero me es importante decirlo. No podemos saber la salud de una persona por el tamaño de su cuerpo. Eso es mentira. Y ahí, corazón, quiero, mientras te oía, o sea,
te oigo en esta charla, me siento súper reflejada en muchas cosas. Em, Te quisiera compartir un poquito, porque no sé, ¿no? Siempre hablamos con Ale la relevancia también de conectar desde la experiencia, ¿no? Em, en mi caso, por ejemplo, de manera bien concreta, por un lado, a ver, ¿cómo me conecto? Estoy queriendo un poco ordenarme. Hace más de 10 años que he estado experimentando procesos de ansiedad, ataques de pánico, temas digestivos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en esta mi búsqueda personal de sanarme, que en el inicio al menos era cómo elimino todos estos malestares. Claro, pasé por todo el proceso que creo que es también natural y me quedo con varias cosas de esos aprendizajes. Otra vez, como dices, no es ni un extremo ni otro. De mucha información sobre alimentación, sobre todo y cómo puedo cómo he ido cambiando mis hábitos alimenticios y mi descanso y el movimiento y varias cosas, de las cuales otra vez muchas cosas me sirvieron, las agradezco, pero por un lado, la mayoría se inició desde este espacio más de miedo, eh, sobre todo de miedo, no tanto de culpa que hice inicialmente, pero más de miedo, ¿no? Comer esto me va a hacer daño. Entonces, como ir soltando esas cosas desde este espacio. Y luego, empezar a entrar ya en otro proceso de reflexión y cuestionamiento desde mi proceso. Y sobre todo con el tema de ansiedad, que decía, ¿por qué no resulta? O sea, he hecho todo, ¿no? O sea, he hecho todo lo que he leído, he hecho todo lo que yo creía que estaba bien. Y si bien varias cosas habían mejorado, digamos, varios síntomas habían desaparecido, otros se mantenían. Entonces sí ha sido un tema así de mucha frustración, de mucho miedo, ¿no? Además decir así como ya, o sea, ya está, ¿no? Eso soy enferma para siempre y qué terrible, ¿no? Porque ser enferma para siempre es algo terrible, digamos, ¿no? Y cómo ir soltando, cómo he ido soltando con muchos factores que no voy a contar, pero esta sensación que he ido sintiendo cada vez estos últimos años que quise he ido trabajando más, que ha sido soltar un poco, ¿no? O sea, soltar un poco que ha venido con una cosa fuerte de confiar en la vida. Yo sé que es difícil, es como igual así bien, ¿no? Pero realmente ha sido una conexión profunda con la vida, con la impermanencia de la vida, aceptar que la vida es cambio y que en esos cambios y todo estás síntomas cómodos, incómodos, etcétera. Entonces, para mí eso ha sido como lo más importante de poder ir trabajando, que ha venido un proceso profundo de conexión conmigo y de etcétera. Entonces, ha sido bien complejo y también he tenido una experiencia de hace no mucho, será un año, cuando estaba con una crisis de ansiedad, que además hablar al respecto también ha costado, como tú dices, porque claro, es un tabú, porque está mal, porque soy débil, soy insuficiente al tener este tipo de problemas. Entonces también me ha ido costando y he sentido mucha liberación al poder empezar a hablar muy abiertamente, muy tranquilamente con las personas al respecto. Me acuerdo que fui a un psiquiatra, le conté a Ale al respecto porque supuestamente era muy bueno, no sé qué, bueno. Y yo estaba muy mal, ¿no? Así, muy, muy, muy mal. Estaba abierto a tomar unas pastillas que me causaron además una depresión profundísima, además de la ansiedad. Entonces estaba en un estado emocional. Me acuerdo también el médico, así se sentó, medio yo le conté un rato lo que había pasado, que además yo sabía que la pastilla que había tomado últimamente, aunque era una dosis muy bajita, era la que me estaba generando estos síntomas de la depresión, no de la ansiedad. O sea, yo sabía desde todo que era así. Entonces, claro, él me oía y me decía, no, es imposible que las pastillas te hayan generado, es muy pequeña esa dosis, eso es imposible, eso es parte de tu proceso ansioso. O sea, desde ya y como dices, cero, lo que tú me estás diciendo es mentira, seas por mentirosa o porque tú te la quieres creer, pero bloquear totalmente esta mi certeza de lo que mi cuerpo me estaba diciendo ha sido muy terrible. Y luego ahorita no recuerdo bien, pero me dio así como
un diagnóstico muy claro, no me acuerdo ahorita, digamos, ¿qué era? Creo que está aquí mi mamá, no sé si se acuerda porque fui con ella, pero digamos, era uno de estos diagnósticos, ¿no? Así de, no me acuerdo, pero bueno, un diagnóstico así bien concreto, psiquiátrico, así terrible, además de 30 minutos me había ido, y él ya tenía un diagnóstico para decirme quién era yo y qué tenía, y así ponerme en un cubo, ¿no? Esto eres tú, además eres tú, esa sensación te da, esto eres tú, y no, te toca seguir tomando pastillas, y, o sea, salí de ahí, pero terrible. Fue, o Mm, sea, ejemplo clarísimo para mí de lo que nos compartías del tema médico y del impacto que puede tener un médico en tu salud física y emocional, posiblemente con la mejor intención del mundo, pero que fue espantoso. O sea, no solo no me ayudó, sino que por supuesto empeoró mi propio proceso. mm, Dios. Entonces, era más así como que quería compartirlo porque así hablabas y yo, así, ¿no? Mi recuerdo de esa sesión o mi recuerdo de esta necesidad de comer, decir así. Y por suerte, y agradezco profundamente a todo, a la vida, a mi familia, a mis privilegios, a la gente que está alrededor y a mí misma por también haberme dado el espacio y el trabajo de ir pudiendo ver mis duelos, abrazarlos, abrazarme profundamente y sentirme una persona plena y feliz, aunque siga teniendo estos síntomas vinculados a una enfermedad, o sea, aunque sea una persona enferma, digamos, si lo decimos así muy concreto, y pese a eso, ser una persona plena, más plena de lo que era hace 15 años cuando no tenía estos síntomas. Entonces, como que quería un poco compartirlo porque así me llega desde lo lindo, desde lo muy, muy emotivo, pero también de lo complejo que puede ser, ¿no? Para las personas y que está bien que sea, ¿no? Porque a veces, como dices, hay esta idea de que si ya tenés la capacidad de ver, ya, o sea, ya está, ya fácil, ya lo logré, ya, no, o sea, sigue siendo complejo, sigue estando ahí toda esta dualidad con- dura y maravillosa de la vida, ¿no? Perdón por alargarme, pero así No, como que quería como Gracias. compartir también era esto. absolutamente necesario Gracias. todo. Te lo comparto. Eso es Totalmente. uy, Totalmente. Y ah, siento de- muchísimo, sí. profundamente, que hayas pasado por esa experiencia. Mm, Gracias, mamucha. Mucho, Gracias, nadie gracias, Alan. debería de, no, Nadie debería de. pero ya que sucedió, es como gracias por compartirla y abrir el espacio para que eso que se generó pueda, yo sí creo que los duelos se digieren en colectivo, es decir, nos vamos Mm, prestando nuestros sistemas digestivos emocionales y todos nos ayudamos entre todos, ¿no? así es. Mm, mm. lo siento enormemente, de verdad. Tranquis, tranquis. Y gracias por estar ahí y al resto también que está ahí con nosotras. Claro. Y es que creo que todos podemos sentirnos identificados de una u otra forma y por eso es que Mm, esto es tan importante. Y algo que se escapa al alcance del programa, pero creo que me gustaría dejar la pura semillita, es parte del trabajo que hacemos tanto en la consulta individual, las mentorías y el seminario, es tomarnos un rato tote para reflexionar qué es salud y qué es enfermedad. mm, Y si la enfermedad es parte de mi identidad o la salud es parte de mi identidad, qué peligroso, porque la salud pues no es eterna y es por momentos y hay que ver qué entendemos por salud. Entonces, yo no soy quien para decirle a nadie cómo vea su proceso, porque eso sería la misma imposición que hizo este médico al darte lo que entiendo un trastorno de personalidad. O sea, entiendo que te diagnosticó con un trastorno de sí, personalidad ujú. en media hora cuando aparte hay tests y todo, pero bueno. Eh, Cursamos con procesos, somos nosotros. Es un espectro. Mm, Cursamos con no, procesos y no conozco, si le damos a fondo, un ser humano que no tenga un proceso activo. Puede ser subclínico, pero todos tenemos procesos, entonces o todos estamos enfermos o todos estamos sanos. Ahí Mm, invito nada más a la reflexión de cuestionar estas etiquetas que nos hemos puesto como sociedad y que, a ver, sirven a un sistema, ¿eh? En el seminario hablamos de economía y política, ¿vale? Que luego decían, ¿qué onda? Sí, es importante, porque cuando yo entiendo el por qué conviene a un sistema que yo me etiquete y entonces, es más fácil ir soltando, pero
Yo no Mm. sé si seamos enfermos o seamos sanos. Mm. Nada más ahí lo Y dejo. no lo somos, al final, es como, Totalmente, no importa. exacto. Es que es problemático cómo como sociedad tenemos este discurso tan internalizado de superación, ¿no? O sea, la única forma de ser valoradas, de ser valorados, es a través del esfuerzo que demostramos, además, por adaptarnos a estos modelos de salud, de apariencia, de desempeño. Y como decías, Gina, es cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Y esto refuerza obviamente esta idea de que la diferencia es algo que se debe superar, ¿no? Porque no es aceptada como una forma válida de ser y ya. Y esto, por un lado, nos impregna como personas de vergüenza, o sea, impregna nuestra experiencia del mundo, pero también es desde ahí, desde esos discursos que funcionamos, ¿no? O sea, desde esos lentes nosotros también interpretamos y exigimos, ¿no? Y creo que es importante también traerlo sobre la mesa, ¿no? Y cómo a partir de estos discursos nuestras acciones impactan la salud de otras personas y cómo nos afecta a nosotros cuando nos damos cuenta. Pues ahí hay otro portal del duelo. Ahí hay otra hora de... El daño que hemos hecho a otros y el daño que nos hemos hecho de manera inadvertida, ¿no? Claramente. Y eso también duele. Y eso también hay que trabajarlo como un ser humano. Y como seres humanos nos vamos a enfermar, sí o sí. Todos, todos, todos. A mí no, a mí que me digan la cantidad de goji berries que comen a la semana y el salmón del Atlántico y el ejercicio que hagan, eventualmente, de una forma u otra, nos vamos a enfermar. Tenemos un cuerpo de la misma manera, todos vamos a dañar y dañarnos en algún momento y ahí creo que es muy valioso poder contar con el apoyo interno y colectivo de la empatía y el espacio para poder procesar ese dolor que generó el haber dañado Mm, y desde ahí también explorar. Es que es como una, como le llaman, una dialéctica. Dialéctica es cuando estos opuestos coexisten, así como coexiste mi dolor con mi placer, es lo que decía mi maestra, ¿no? Es lo mismo. La gente cuando nos escucha dice, ah, entonces quieren tirar ahí al duelo o se quieren tirar a la enfermedad. O sea, lo que están diciendo es que ya, no, nadie dijo eso. Se trata de que al mismo tiempo de que hago espacio para mi humanidad, sea la que sea, que dañe a alguien, que tengo ansiedad, que soy súper rara para este mundo y parezco marciana, que por cierto mi cerebro también genera ansiedad, te lo comparto de manera natural, el de mm, mis hijas también. No estoy diciendo que toda la ansiedad sea neurogénica, pero que la hay. Respondemos distintos a medicamentos y te lo comparto porque yo tuve que hacer un estudio aquí farmacogenómico y te aseguro que hay personas que una dosis así de un medicamento la representan así y eso los psiquiatras hoy se supone que lo saben, ¿no? Pero bueno, y así como dañamos, ¿sí? Y como nos enfermamos, vamos a dañar. Esa es nuestra humanidad. mm, La tenemos, nos guste o no nos guste. Al mismo tiempo, sí que puedo buscar dentro de mis posibilidades, dentro de mi realidad. Por eso digo mucho a los goji berries, que cuando se pusieron de moda, a veces la gente pues no tenía la capacidad económica para comprarla, pero como le decían que si quiere estar sano tenía que conseguir las goji berries, ¿no? Esa es mi manera de ser un poco sarcástica, pero ponle el nombre que quieras, lo que quieras, el suplemento de moda, el programa de moda, el alimento de moda, el ejercicio de moda, pues siempre dentro de mis posibilidades puedo buscar algo para sentirme mejor. Entonces no se trata de quedarme en uno o en otro, sino qué lindo que hayas tenido la oportunidad de ir buscando y dentro de esa búsqueda ir tomando lo que a ti sí te sirvió, porque aquí nadie está diciendo que no hay valor en ciertos programas de ejercicios. Uy, yo tengo uno buenísimo, nada más le bajo el volumen para no escuchar a la chica hablando de las calorías porque me da, y mis hijas se ríen, ya está otra vez. Le bajo el volumen y es delicioso ese ejercicio para mí. Y además me queda con los horarios. Entonces, como, ¿sabes? Quitarle el bueno y el malo. mm. Y entonces ir navegando con eso, las dos de la mano.
No sé si esto haga sentido para ustedes y solo nombrar que por ahí vi que hay una pregunta y que se me hizo interesantísima. Ustedes dirán cuándo le entramos a las preguntas. Ay, es que la vi y dije, ay, qué buena. Qué buena que está esa pregunta. Sí, Ale, creo que ¿quieres que a ver, la leo. ¿Qué rol juega la esperanza en el pasaje del duelo? ¿Es algo que debemos fomentar? O, ahí no me sale, o más bien dirigir. Mm, interesante. Bueno, lo primero que quiero nombrar es que yo no me considero una experta en duelo, es decir, como no soy tanatóloga, ¿sale? Yo lo voy a compartir desde mi experiencia como alguien que sí que toca esos lugares de duelo y que tomó esta forma de ver el duelo. Entonces no quiero darlo como una verdad absoluta, creo que eso es muy peligroso, ¿sale? Entonces, desde como yo he experimentado las cosas al acompañar a otras personas en sus procesos de cuerpo, comida y salud, que por ende llevan duelos, y como alguien que ha vivido duelos de muchos tipos, y me voy a ir a todo mi entrenamiento en psicología positiva. La esperanza es una de esas emociones positivas que se habla de que es muy importante fomentarla y que ayuda muchísimo pues a tener una vida plena y también ayudarnos a salir de momentos difíciles. Es esta conexión, esta idea o esta certeza de que las cosas van a pasar, que voy a estar bien, que va a haber algo que va a valer la pena. Entonces creo que la esperanza es muy útil como lo puede ser la gratitud, por ejemplo. Dicho esto, algo que nosotros siempre decimos en la colectiva y que en el seminario creo que lo hacemos una y otra vez, Ale no me va a dejar mentir, es que todo, todo el acompañamiento que damos como profesionales y como seres humanos, ¿eh? Esto aplica para todos, necesita ser centrado en la persona. Es decir, no hay un ABC que aplique a todo el mundo. Absoluto. Necesito escuchar y necesito conectar con el lugar donde está esa persona, porque aunque por encimita parezca que es igual que la otra, siempre va a haber matices distintos, que fue lo que pasó con Rocío. Se asumió, se puso en una caja, se le pone etiqueta y ya está cuando no era el caso. Pudo haber sido que sí, alguien que tiene un trastorno de personalidad es súper importante que lo diagnostiquen y que le ayuden. Y está bien y no tiene nada de malo, pero no era el caso. ¿A qué voy con esto? Voy a hablar también desde un lugar muy personal y como alguien que tiene una tendencia a ser muy positiva, pero que me cuido, ahora ya es más difícil porque la vida se ha encargado de demostrarme que no va por ahí, pero hace unos 6 7 años yo tendía a que, wow, y todo muy rosa, porque así es mi personalidad. Hay momentos, hay duelos, y dentro de esos duelos hay momentos específicos donde sí creo que es violento y lastima pedirle a Mm. alguien que tenga esperanza. Híjole, se me van a ir encima mis profes de psicología positiva, pero no importa, porque estoy hablando desde la experiencia. Yo no sé si esos momentos duren segundos, duren días, duren semanas, meses o años. Creo que es distinto para cada quien y quizá haya gente que no toque ese lugar, ojalá, porque no es un lugar lindo. Pero como alguien que sí lo ha tocado, hay momentos donde querer obligarme a tener esperanza, ya no digamos gratitud, es que era ir en contra de incluso el hilito que nos mantiene vivos en esos momentos. Entonces, sí que es útil, claro, cuando ya, pero a ver, es útil cuando la persona ya pudo tocar, aunque sea con el dedito chiquito del pie, esa laguna de la esperanza. Entonces, puedo como permitir que por osmosis se llegue a mí y sí que ayuda. Es como que, ya estoy lista para agarrar la cuerda, pero hay momentos donde no. Y querer pedirle a alguien que se mueva de donde está es que se podría tronar y muchas veces solo estamos detenidos. Y estoy hablando de cosas muy críticas, pero si vamos a hablar de duelos y hay enfermedades que nos pueden tener así o enfermedad de un ser amado que nos puede tener ahí. Estamos hablando de salud, ¿no? Creo que es, en mi experiencia, mucho más valioso en esos momentos, en vez de decirle, vente, vente, aquí hay un bosque más frondoso y verde y con flores, y vas a llegar allá y la persona está agarrándose con uñas y dientes para no caerse ahí donde está en su lugarcito oscuro, sentarme al lado de la persona y decir, venga, aquí estamos, estoy contigo. Pero eso implica que yo sea capaz de conectar con mi lugar oscuro. Y eso es algo
que como acompañantes, profesionales de salud o no, si vamos a acompañar a alguien, necesitamos generar o entrenar, porque la verdad es que como sociedad no enseñamos a nuestros chiquitos a hacerlo, a conectar con mi dolor y sentirme lo más cómoda posible, porque yo no sé qué tan cómodos vamos a estar, pero lo más cómodo posible con mi propio dolor. Porque muchas veces por eso solemos decirle, ya, ya, todo va a estar bien. Es porque el dolor de la otra persona me está doliendo a mí y no sé qué hacer con esto y entonces la quiero sacar y ahí le meto esperanza y le meto muchas otras cosas. No quise que siempre sea así, nada más hay que cuidar no hacerlo desde ahí. Y si la persona no está lista, mejor me siento. Si puedo, ¿eh? Si no, mejor que vaya con alguien que pueda apoyar. Eso también es maravilloso, poder conectar. Yo no puedo, en este momento yo no puedo, ayúdala tú y que se sienten y en colectivo aquí estoy contigo. No hay prisa. Y de manera natural, cada quien tarda el tiempo que tenga que tardar. Podrá meter su dedito pequeño del pie a la laguna de la esperanza y entonces esa es otra parte del proceso y creo que ahí sí que puede ser muy útil, pero no obligada. Ahí es el famoso positivismo tóxico del que se nos ha hablado, que es muy parecido a este salutismo tóxico, ¿no? De, tengo que estar sana porque sí, y en el estar sano me enfermo, porque eso no es salud. Y con esto último que has dicho, a mí me ha pasado acompañar a alguien, no tratando la esperanza, sino el tema de la gratitud, ¿no? Una persona que me decía, no puedo sentir gratitud, porque claro, y entiendo, como dices tú, que la gratitud es maravillosa, que cura, que sana, que todo, pero cuando la persona no está en el momento, en el lugar, en el espacio de conectar con la gratitud, es violento decirle, agradece todo, ¿no? Es violento. Entonces es decirle nomás, es que tienes derecho a no sentir gratitud, lo que te ha pasado es una M. Claro que tienes derecho a no sentir gratitud. Tranquila, o sea, experimenta, fluye con el dolor que está ahí para algo también, ¿no? Y antes de que se me pase de la mente, cerrando un poco la pregunta que habíamos hecho hace un rato, creo también que toda esta culpa que nos viene del daño que hemos hecho, es muy importante honrarla, ¿no? Porque también esta culpa nos viene a mostrar dónde hemos hecho daño y al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de acompañarnos con compasión y cultivar esta capacidad que tenemos de reparar. Y eso creo que es muy importante comentarlo. Gracias, Ale. Punto importantísimo. Lo que les decía, no es me quedo en, bueno, pues ya dañé, ya. No, puedo recibirme con humanidad, al mismo tiempo aceptar que, pues sí que hice daño y que voy a hacer daño. Sí, se espera que el menos posible, claro, pero voy a hacer daño. Pero también como humano tengo el poder de reparar. Y no sé ustedes, pero yo conocí el concepto de reparación no hace mucho, tengo 42 años. Y Tengo 50. vengo trabajando un perfeccionismo que también viene con mi neurodivergencia, pero que también venía sostenido de este miedo a dañar, porque yo no sabía que se podía reparar. Entonces, me da angustia por sobremanera. Me sigue angustiando hablando de Rocío y los procesos, sigue estando ahí, ¿no? Mis resortitos, como los llamamos en mi terapia, pero los puedo ver un poquito diferente. Van a estar ahí, pero ya no me consume el fuego y merezco poder reparar. Soy humano, merezco poder equivocarme. Obviamente somos responsables, conscientes de nuestras acciones y cuando nos equivocamos, merecemos el derecho de reparar. Eso cambia mucho la experiencia de este portal del duelo, porque vamos a seguir tocándolo, somos humanos. Y igual creo que mención importante al honrar y al reparar y al hacerlo desde la compasión que decía Ale, a los papás y a las mamás. Yo siento que para ellos y ellas es de lo más duro, ¿no? Haber hecho absolutamente con amor todo, desde, ¿no? Que hay que dejar de comer esto, comer aquello, que no, o sea, todo esto que sabemos que se lo ha hecho desde el absoluto amor, pero sentir a ratos, o a ratos no sentir, pero a ratos sí sentir y decir, pucha, mi hijo, mi hija, por mi culpa esto o por aquello, ¿no?
para padres y para hijos, ¿no? Para padres desde este lugar de haber hecho o hacer el daño al otro, pero hacerlo desde el amor, así y desde este espacio trabajar mucho esta aceptación y desde mucha compasión, muchísima. Y a los hijos también darse cuenta de esto, ¿no? Porque igual a veces hay épocas, procesos donde dices es que por la culpa de mi madre y por culpa de mi padre y por todo, mi vida es así. Y también como ir atravesando este proceso de aceptación desde un espacio amoroso y saber que padres y madres son humanos y que y que todo lo que han hecho en la mayoría de los casos, por supuesto, ha sido siempre desde el amor y desde la buena intención y desde la forma en que conocían hacer las cosas, y que toca abrazar eso también. Y es hermoso cómo puede acercarte, creo yo, a tus padres y a tus madres sí, cuando más o menos puedes trabajarlo. Entonces, sí, solo como quería mencionar algo porque creo que son las personas que quizá más sufren, digamos, este proceso cuando identifican o sienten estas culpas de haber hecho daño a sus hijos o a sus hijas. Entonces sí, era solo como mencionar. Y yo no soy madre, pero, pero sí Eres hija. siento que ha podido, soy hija. Ujú, Exactamente, soy ujú, hija. Sí, era solo así nombrarlo. ujú. Eh, Gina querida, ya nosotras atrasándonos siempre, pero ya se nos viene nuestra última pregunta, que es súper importante quizá y que también lo ha sido como mencionando, pero que tal vez puede ayudarnos a todos y a todas a ver cómo vemos esto, ¿no? Si realmente las cosas no las puedo controlar, estamos planteando eso, que no todo está en nuestro control, que hay tantos factores estructurales, que hay tantas cosas, entonces también puede abrumarnos un poco y decir, ¿y ahora qué hago? Estoy jodida, digamos, ¿no? Porque no puedo hacer nada, no depende nada de mí, digamos. Por Ujú, supuesto, no es la intención dejar con esta ujú, idea de abrumarnos o de frustrarnos ante esta realidad. Entonces viene un poco la pregunta, corazón, y a ver qué nos puedes compartir, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos nuestros primeros pasitos hacia la liberación corporal y la justicia en salud, tomando en cuenta todo lo que hemos sido o lo que se puede entender por eso desde las cosas más chiquititas? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Por dónde podemos empezar para movernos en este sentido? ujú. Gracias por mencionar, y creo que esta es una pregunta muy importante, pero gracias por mencionar cómo esto puede hacer que nos sintamos muy abrumados, porque por lo menos en mi experiencia, y creo que puedo hablar por Ale, así es. Es un proceso muy abrumador. Y que entre más nos vamos dando cuenta que hay, de pronto puede generar emociones muy incómodas. No es un proceso fácil ni es miel sobre hojuelas, siempre lo aviso. Sí que creo que es importante, valioso y nos lleva a un lugar de mucho más bienestar, pero justo como hablábamos, aquí nada es o totalmente padre o totalmente incómodo. Entonces, este es el ejemplo claro de que la dialéctica es parte de nuestro proceso. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo primero que diría es, para esto que estoy sintiendo, sea lo que sea, al escuchar esta cosa que puede que haya sido muy nueva para mí, muy rara, otros quizá ya lo hayan escuchado, es darme espacio de ser humano, es decir, si te estás sintiendo abrumada, abrumada, asustada o hasta molesto o molesta, porque algunos de nosotros al principio fue como, ay, no me estés dando lata. Yo así lo sentí. Eh, Está bien, eres un ser humano, como darnos permiso. Y ya, si queremos dar más pasos, creo que es muy valioso lo que dijo Ale al principio, es pedir ayuda, no hacerlo solo. No creo que sea un proceso que merezca hacerse solo, porque además esto que se ha construido, estos discursos, estas ideas, estos duelos, por ejemplo, el de no, con las partes de nosotros que no conocieron el amor o el daño que hemos hecho, si se fijan, no se crearon en aislamiento, se crearon en relación. Por lo mismo, creo que el proceso de desaprender esto y aprender algo nuevo necesita ser en relación. Esa es mi forma de ver. Así que es pedir ayuda. Y hay, perdón, desde libros hasta cuentas en redes sociales, creo que hay mucha opción. Se me fue chuequito de la emoción. Pero si alguien lo quiere hacer de una manera más estructurada, y ojo, seguramente hay más opciones. Yo no vengo a decir que la que nosotros tenemos es la única. El seminario que tomó Ale y del que hemos estado hablando
personalmente me parece una opción muy humana y muy cuidadita y como muy contenida de ir haciendo esto, de ir dando estos pasos. ¿Por qué? Tú ahorita decías qué importante es tenernos compasión y tenerle compasión a nuestros padres. Ay, me pusiste la piel chinita porque soy hija y soy mamá. Y esa culpa, bueno. Entonces, a veces lo podemos entender aquí en la cabeza y decir, claro, sí, pero a la hora de la hora digo, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿qué es genuinamente? ¿Cómo llevo a la práctica esto de la compasión? Pocos lo sabemos. La teoría la podemos tener, el libro lo podemos tener, pero a la hora de la hora, ¿cómo le hago si lo que estoy sintiendo es lo opuesto? Entonces, en la colectiva tratamos de que no solamente las cosas se queden en la cabeza. Esto lo dice alguien cuyo cerebro funciona así. Durante muchos años, toda la teoría, por arriba, por abajo, por uno, para otro, se las daba, pero a la hora de bajarla, como decimos nosotros, bajarla al cuerpo, no tenía ni idea, ¿sale? Entonces, para mí fue muy valioso poder empezar a llevar a la práctica. Es decir, por un lado vamos a ver teoría y vemos las partes políticas, económicas, sociales de las que les hemos hablado así como por aventar y cuestionamos y leemos y reflexionamos y le jugamos al abogado del diablo con todo. Y al mismo tiempo abrimos un espacio donde podemos sostener nuestra experiencia a un nivel más somático. Soma es esta unión entre cuerpo, mente y emociones, de acuerdo a pues la psicología somática. Y tenemos muchísimos espacios donde hacemos estos ejercicios tipo mindfulness, pero muy enfocados para poder ir sosteniendo lo que estoy sintiendo y lo hacemos en colectivo y también, por ejemplo, experimentando la compasión. O sea, no solamente hablamos de compasión, sino que a través de los ejercicios puedo empezar a tocar un poquito qué es esto de sentir compasión hacia mí, hacia otros. Entonces, en cada una de las clases que vamos teniendo, es un seminario, ahorita les platico más o menos cuánto dura, vamos dando estos espacios para que lo que yo vi con lo que me generó, lo vaya yo bajando y lo vaya yo sintiendo, porque si no me voy a quedar en la cabeza, voy a ser una experta de compasión, voy a ser una experta de acompañamiento al otro en el dolor, pero a la hora de la hora. Entonces necesito empezar a tocar también al mismo tiempo que claro que aprendo teoría muy importante para cuestionar pues las formas que tenemos como sociedad hoy en día y qué forma estos sistemas, etcétera. El farmacéutico, el médico, el económico, todo, ¿no? Entonces, por eso es que para mí el seminario fue tan completo. Yo primero lo tomé muchos años y después tomé la batuta junto con Lorena Aranda, que es una nutrióloga especialista en TCA maravillosa, para darlo. Y es el que tomó Ale y es el que podemos nosotras compartir como una de las opciones. No es la única, pero es una que nosotras conocemos. Fue creado por Lilia Graga, la doctora de la que yo les hablaba, y lo hemos ido complementando entre todas para que sea mmm, lo más integral posible. Eh, y bueno, pues esta es la opción que nosotras tenemos para ofrecer. Solamente quiero sumar algo a esto que has dicho, Gina, antes de que nos des todos los detalles, porque creo que es muy importante. Es súper incómodo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi esposo me decía, pero, ¿qué haces, mi amor? ¿Por qué te das tanto palo? Pero es tan sanador. Y la manera en la que lo dirigen o lo acompañan tú y Lorena realmente es tan delicada, tan suave, tan humana que no quiero dejar de mencionarlo. No sé si es que en algún momento alguien siente la necesidad de abordar estos temas, realmente dense la oportunidad de hacerlo en estos espacios que son tan bonitos, tan seguros, donde uno puede realmente vivir, como dices tú, incorporar y vivir y acompañar estos dolores, estas culpas, estas vergüenzas que tenemos todos y todas, ¿no? Gracias, Ale. Gracias por ello. Y ahí, corazón, compartinos, entonces no sé si tienes fechas o todavía no, tiempos, etcétera, para que la gente también tenga un poco más de información.
Claro que sí, con mucho gusto. Mire, este es un seminario que inicialmente se creó para profesionales de salud. A lo largo de la historia del seminario, que han sido varios años, nos dimos cuenta que esto beneficiaba, sí, a profesionales de salud, pero cualquier ser humano. Entonces hemos tenido gente que se ha unido para usarlo en sí mismo, sobre todo gente que ha sido muy atacada o que tiene familiares que han sido muy atacados por enfermedad, por peso, etcétera. Entonces realmente está abierto para todos y se hizo pensado para darse en 4 meses. Esta es la primera vez que vamos a dar una versión pregrabada que ya está online disponible porque muchas veces nos pasaba que o se les cruzaba con un proyecto, el horario no le quedaba, era algo que constantemente era una situación. Entonces lo que decidimos hacer es, está en la plataforma, dura 6 meses, esta primera vez se lanza en enero, ¿sí? Se abre en enero, todos los que escriben ahorita se abren en enero, tienen 6 meses para ver el contenido de 4 y cada mes vamos a dar una sesión en vivo de preguntas y respuestas o sesión de integración, como lo quieran ver, para que todos vayamos más o menos en el mismo tiempo. Es decir, yo ya sé que este mes pues tengo que ver las primeras 4 mínimo, ¿sí? Cada clase sí que incluye lecturas, o sea, hay que considerar las clases más o menos, o los videos son más o menos de 1 hora y media. Entonces yo considero 4 al mes, pero también considerar las lecturas. Ahí es donde Ale seguramente se da de palos, porque necesitamos entrarle también a la parte teórica y necesito comprender por qué cuando yo digo que el sistema médico y el sistema de salud está sostenido por influencias como la económica y de ahí que se diga que las personas gordas, ¿verdad? ¿Por qué? O necesito ver también los estudios y las publicaciones donde se demuestra el tema este de la salud y el peso o de la enfermedad y cuestionar qué es la enfermedad. Esta parte que hablábamos de si soy enfermo o curso por un proceso y cómo el soy enfermo beneficia, ¿no? A un sistema. Al mismo tiempo que incluye espacios, estos que les decía, para sostener, pues porque también me doy cuenta que no estamos atacando a ninguna persona, estamos simplemente visibilizando y cuestionando. Entonces, trae una carga de trabajo donde necesito hacer lecturas previas a cada clase. Más o menos son 4 clases por mes. Hay quien es más rápido porque yo soy intensa y me lo quiero echar, puedo hacerlo. Hay quien es más lentito, puede hacerlo. Va a tener 6 meses. Van a tener acceso a bajar todas las lecturas, los videos, ¿no? Eso sí se quedan arriba y sí que van a poder descargar para que se queden un par de ejercicios somáticos, además de los que incluye, todas las clases incluyen uno, pero hay dos en específico, uno de compasión y uno para poder accesar a respuestas cada vez que me tope con uno de estos momentos de, ¿para dónde voy? Ahí también les queremos dejar este regalazo que nosotras pusimos en una de las sesiones de cierre. ¿Te acuerdas, Mial? Entonces, queremos que se los queden. Son ejercicios que no nos inventamos nosotras, vienen de maestros que hemos tenido, de entrenamientos muy valiosos. Este, y pues eso, y van a tener 6 sesiones de integración a lo largo de estos 6 meses. Y cualquier duda que tengan o que quieran información, pues yo los invito a que entren a la liga que Ale y Rocío les van a proporcionar para que puedan ver tanto costos y todo. Sí es importante nombrar que en noviembre ya toma su precio normal. Ahorita lo tenemos en un precio de lanzamiento. Entonces el precio que van ahorita es un precio especial. El 1 de noviembre ya toma su precio normal. Y bueno, pues no sé si me faltó algo, Rocío o Ale, que ya lo tomaste también. No, creo que no. Y como dices, Gina, vamos a dejar este enlace en el episodio, tanto en YouTube como en Spotify, porque esto dentro de poco también se va a subir a estas plataformas. Y bueno, si tienen dudas, contactarnos, ¿no? También para poder absolverlas o dirigir a quien corresponde. No sé, Rosy, si tú tienes algo más. No, puse un mensajito, no sé si hay alguna otra duda o pregunta que quisieran compartir ahora. Todavía, todavía están a tiempo si quisieran hacerlo. Eh, y mientras tanto, solo agradecerte, Gina querida, por este espacio, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, sobre todo en esta temática tan importante eh, y compleja por varios factores, ¿no?
Realmente, como dices, se queda tan corto con tantas cosas que puede incluir esta temática, tanto de los portales del duelo con el tema de salud, el tema de cuerpo, cada uno con sus múltiples aspectos. O sea que te estaremos seguro invitando, molestando, Gina querida, para una siguiente y seguir conversando sobre estos temas importantes. Por mi parte, solo eso, agradecerte, Ale, gracias también por traer este tipo de temáticas al espacio, porque es Ale la que ha ido trayendo, la que ha conocido a Gina en el seminario y que ha permitido que también podamos tenerla ya 2 veces aquí. O sea que muchísimas gracias, un profundo abrazo a ti, Gina querida, Ale, mi Ale querida, y a todos y todas también los que están aquí van a escucharnos y nos oyen también. Esperamos siempre con Ale que alguito de esto aporte en lo que ustedes estén buscando. Un beso grande, un abrazo por mi parte. Será hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a ambas. Y nada más quería yo cerrar con la intención de todo el trabajo que hacemos en la colectiva, seminario, mentorías, consultas o podcast. Como sea que podamos conectar con la gente, no necesariamente va a ser el de dar las respuestas y las verdades, pero sí comenzar a apoyar, a generar esta maquinaria que tenemos todos adentro y que creo que en muchos de nuestros casos estaba empolvada para empezar a discernir, para empezar a encontrar nuestras propias respuestas, para empezar a confiar en qué es bueno en ese momento para nosotros. Entonces, si alguien consigue el seminario, más que salir con respuestas exactas y que ya, con esto lo logré, ¿no? Esperamos que salgan con muchas preguntas y también con una brújula mucho más aceitada, desempolvada, para que sigan transitando la vida y sus procesos y los de aquellos a quienes acompañen, familiares, pacientes, quien sea, y poder navegarla desde un lugar más conectado con nosotros mismos y con aquello que es mejor para nosotros, más allá de los discursos de allá afuera o el mismo que comparto yo, ¿eh? No necesariamente tiene por qué coincidir para todos. Entonces, solamente quería cerrar con eso, porque es una manera que tenemos nosotros de ser congruentes con el respeto que sostiene, es uno de los pilares de la colectiva, como la hemos visto, y de cada una de nosotras, y cómo queremos desenvolvernos y relacionarnos. Entonces, quería que este cierre fuera eso, ¿no? Que en respeto a todos, cada quien podrá decidir qué es bueno para sí mismo. Creo que no hay más preguntas. Yo también quiero agradecerles a las dos. Muchas gracias, Gina, por acompañarnos en estos temas que son complicados y, como dices tú, hacerlo de una manera tan delicada, tan dulce, no es muy sencillo y yo siempre lo he sentido en ustedes así. Y todo, muchas gracias también por compartir tu experiencia. Para mí se me eriza la piel porque es desde lo más humano que realmente resonamos, ¿no? Y eso, creo que eso es lo que queda también del seminario, es que podemos permitirnos transitar estos procesos, podemos ser humanos, podemos ser vulnerables y está maravilloso que seamos así y que le demos a la gente también la posibilidad de serlo a través de cómo nos dirigimos, a través de cómo sostenemos sus procesos, ¿no? Y eso, ya prontito van a estar los episodios tanto en YouTube como en Spotify. Y como dice Rosy, va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Chao, chao. Gracias, bye. Chao, Un chao. día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir. Lororón.